Un saludo muy cariñoso a nuestros radioescuchas esta mañana. Y mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile, este programa que tenemos en YouTube. Estoy muy bien acompañada por Trinidad Siles y Viviana Masoro, y tenemos una invitada que quiero darle el privilegio a Trini que la presente. Pero antes quiero saludar a tres grupos: la Universidad Abierta para el Adulto Mayor de la Universidad Católica. El otro grupo es Escribiendo Episodios de mi Vida junto a Gabriela Mistral, y el grupo literario Las Tricahues de la sexta región, que Ana María pertenece a esos tres grupos, y nos mandaron todas las personas unos mensajes maravillosos y han viralizado más los videos, los cuentos, acercar a la literatura. Así que muchas gracias y un abrazo muy grande. Le doy el pase a Trini para que presente a nuestra invitada. Adelante, Trini. Buenos días a todos. Quiero presentar a Lorena Arancibia. Ella es una gran lectora, además una gran amiga, es psicóloga y hoy día nos acompaña y se va a ir mostrando ella en el programa, pero estoy feliz de que esté con nosotros y junto a todos nosotros y sobre todo con un cuento muy especial que creo que está dedicado a ella, porque nos puede hacer ver otra mirada que quizá nosotros desconocemos. Pero hoy día les presento a Tobias Wolff, norteamericano, nacido en 1945, hoy día tiene 78 años, un escritor que en el mundo suena muchísimo y que es necesario que se los presente porque no podemos desconocerlo. Él es entonces Tobias Wolff y el cuento que les traje hoy se llama El otro Miller, es de 1986. Miller lleva 2 días de pie bajo la lluvia junto al resto de la compañía Bravo que aguarda una emboscada. Tiene las botas empapadas y el puente de los molares roto. Se pone rígido, le arden los ojos, aprieta los dientes contra el aullido que intenta escaparse de su garganta. De pronto, un jeep se acerca a la trinchera. El sargento alza la vista y grita el nombre de Miller. El sargento lo ha llamado muchacho en lugar de pedazo de animal. Tu madre falleció anoche, chiquillo. Te acompaño en el sentimiento. Tus compañeros Kaiser y Lebowitz te llevarán a la base. Cuando llegues, acude a la Cruz Roja. Los chicos lamentan lo sucedido y tratan de animarlo. Miller no puede dejar de pensar en los otros, en sus compañeros que se han quedado en la trinchera. Miller sabe lo que ha sucedido. Hay otro Miller en el batallón con las mismas iniciales que él, WP. Y a ese Miller es al que se le ha muerto la mamá. Para cuando todo se aclare, será demasiado tarde para mandarlo de vuelta a las maniobras de combate. Y lo mejor de todo es que el otro Miller no lo sabrá. A los chicos les llama la atención lo bien que Miller lleva la noticia. Miller les pide que no lo malinterpreten. Sencillamente no conocía bien a su mamá. Y tras esta monstruosa mentira, le invade una sensación de ingravidez. Mi madre acabó con mi padre, añadió. Me quedé yo con mis 5 hermanos chicos. Además, tenía que atender la granja y hacerme cargo de mis hermanos. Hace 2 años que no recibo carta de ella. Ellos pierden el interés en el relato que sigue contando Miller, pero él lo está pasando en grande, tomándoles el pelo. Su madre le escribía una vez por semana al ejército, pero Miller mandaba todas las cartas de vuelta sin abrir. Ella desistió. La madre lo había defraudado al casarse con el hombre equivocado, Phil Dabb, su profesor de biología en el instituto. Miller tenía problemas en clases y su madre fue a hablar con Dobb y terminó prometida con él. Miller hizo todo lo que pudo para evitar la boda, pero su madre estaba ciega de amor. Phil Dabb
confundió tanto a su madre que ella llegó a olvidar lo buena que había sido su vida. En un momento dado, le dice a Miller, hijo, tú terminarás yéndote. Él nunca la habría dejado. Hablaba en serio cuando prometió que nunca volvería a dirigirle la palabra si se casaba con Doug. Ella se casó finalmente con él. Entonces Miller se alistó anticipadamente al ejército. Sabía que eso iba a afectarla. Su padre había muerto estando en el ejército de una manera absurda e indigna. Miller tenía en ese momento 6 años. A la madre de Miller le entró un odio feroz por el ejército. Había cierto placer en el odio porque pensaba que su madre debía de saber lo desgraciado que era. Lebowitz y Kaiser, los compañeros del jeep, lo convencieron de comerse una hamburguesa en el camino. En el lugar descubrieron que una vidente gitana podía predecirles su futuro. Miller se resiste. Sin embargo, espera con resignación a sus compañeros. No podía creer que esos idiotas hayan caído en esa tentación tan banal. Si finalmente en el futuro todo sería peor. Miller ya tiene úlcera y las muelas llenas de agujeros. Una simple verdad. Su madre, él, ambos iban a morir de todas maneras. Ahora está fuera del alcance de su madre. Se supone que era esa la forma de castigarla, pero en realidad se ha convertido en un castigo para él. Quiere acabar con todo aquello. Todo lo está matando en el momento. En lugar de llegar a la Cruz Roja, cogerá el primer autobús de vuelta a casa. Nadie lo culpará por ello. Cuando llegue a Reading, donde tiene su casa, su mamá, tomará un autobús y después un taxi. Llega allá. Hay un sonido de voces en el interior. Los escucha. También hay mucha gente adentro, qué extraño. Finalmente, una voz masculina tartamudea su nombre. Es Phil Dove, que avanza hacia él con los brazos extendidos como un ciego. Wesley. Primera vez que escuchamos el nombre. Wesley, le dice Dove, gracias a Dios que has llegado a tiempo. Es un cuento bastante más largo, como en otras oportunidades. Yo los invito a leerlo entero porque vale la pena. Sin embargo, creo que con este resumen nos hacemos una idea de la verdadera historia. En este caso nos encontramos con un autor que pertenece, a pesar de que a él no le gusta que cataloguen en esta corriente, al realismo sucio norteamericano, donde está también Raymond Carver, Richard Ford, Bukowski. Él siente que su literatura, su escritura es distinta, sin embargo, ahí está. ¿Y qué es lo que pretende la corriente o este movimiento de realismo sucio? Además de presentar las cosas tal como son, sí tiene una prosa muy directa, una prosa que no quiere esconder nada, quiere mostrar la realidad tal como viene. Y en ese sentido, creo que Woolf estaría bien clasificado aquí, porque sus cuentos, que son contemporáneos, modernos, asumen también ese papel de hablar al lector en forma directa, pero tratando de mostrar la realidad, no entera, dejando vacíos. Él simplemente insinúa. El lector tiene que ir interpretando la lectura en la medida que va avanzando en el cuento. Pero creo que este es un maestro de, de los momentos o de las realidades ocultas. Pero hay un tema en este autor que es fundamental y que atraviesa toda su literatura, que es el tema de la mentira. En toda su prosa está presente la mentira. Y creo que ustedes, como todos los lectores, seguramente se han ido dando cuenta de cuáles son las verdades, cuáles las mentiras y cuáles las omisiones, si se quiere decir así. Porque en el caso de nuestro cuento, rápidamente, al menos yo me di cuenta, qué mentira se hace a sí mismo Miller
¿Qué mentira es la que les está contando a sus compañeros del chip? ¿Y cuál es la verdad de todo este cuento? Vamos a entrar después a comentar estos detalles, pero ahora le cedo la palabra a Viviana. Sí, gracias, Trini. Sí, totalmente de acuerdo con ese último comentario. Eh, Ustedes saben que yo siempre me refiero a la parte títulos, ¿no? Y como bien nos decía Trini, este cuento se publica en el año 86 en una revista y después se reúne en el año 96 en un volumen que se llamó La Noche en Cuestión, donde se reúnen 15 cuentos magistrales y lo que se dice en las referencias al autor que es un perfeccionista. O sea, que él va a revisar hasta el cansancio, aun cuando ya ha recibido devoluciones de editores y de especialistas, él va a volver a revisar sus cuentos. Por eso creo que salen como este, ¿no? Tan justito, tan adecuado. Pero a mí lo que me fascinó, o donde me quedé pensando, y por supuesto son intuiciones personales, es en el título del cuento, el otro Miller. Primero es un apellido que ha correspondido a varios famosos, ¿no es cierto? Inclusive escritores, con lo cual uno se queda pensando por ese lado. Pero después de haber leído el cuento, uno dice, ¿cuál es el otro Miller? Porque hay un Miller real, ¿no? El otro en que coinciden las iniciales, coincide el apellido, donde las cartas se confundían permanentemente. Pero siguiendo el pensamiento de Trini, también hay dos Miller en el Miller protagonista de este cuento, ¿no? Uno que se cuenta una verdad que no es tal a sí mismo respecto a lo que siente por su mamá, y otro que es ese irónico, que tiene ese vínculo distante o que quiere pretender un vínculo distante con su madre, y otro que añora volver a verla, terminar con ese enfado terrible que los separó, los sentimientos que se leen en él, celos, rabia, enojo, ira, todo porque su mamá rompió esa simbiosis, ese vínculo tan íntimo que tenían y que él quería, parecía conservar para siempre, ¿no? Y aparece este hombre al que me dio mucha risa porque lo caracteriza como descuartizador de cangrejos al profesor de biología, y después haré referencia a otros comentarios que hace sobre otros protagonistas que siempre son de algún modo, siendo fiel a la corriente que él no al que no desea que lo ubiquen, eh, descripciones rudas de una realidad fuerte, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que me acompañó en la lectura. Es como un juego de espejos ese título, donde se van repitiendo, donde Miller parece verse repetido en una continuidad de espejos que le va devolviendo distintos aspectos, hasta negar el propio dolor. O sea, él habla de que está reprimiendo un aullido, entonces imaginemos no el dolor que estaría sintiendo, pero es como que todo lo reprime, pero en el final nos damos cuenta, esa compra del ramo de flores para llevarle a la mamá, bueno, y el triste desenlace que nos deja pensando. Veremos qué dicen mis compañeras. Adelante, Lorena. Bueno, es súper claro lo que están hablando ustedes en relación a este otro Miller. A mí también me llamó la atención mucho, porque quizás todos tenemos un otro yo también. Entonces, hay un yo que es como el adaptativo, el que queremos mostrar, el que suena bien socialmente y el que nos acomoda a nosotros contarnos también, porque nos libera de culpas, de penas, de rabia. Pero el otro yo, el sincero, el verdadero, el que va por dentro, el que nos va carcomiendo, eh, nos, nos podemos reprimir de ese otro yo muchas veces, pero a la larga siempre vuelve, siempre pasa la cuenta y es el que gana, porque es como el interno, el profundo, el que tiene la vivencia real, el otro es como un montaje. Entonces, claro,
aquí se ve este hombre que por despecho al desapego que hace la madre, que lo reemplaza por otro hombre, se cuenta todo un cuento y él se arma como de este valor, que es un pseudo valor que él se arma también, porque es un valor de que mi madre me perdió entonces, o sea, si yo la bloqueé, la niego, no la quiero, no quiero saber de ella, pero por dentro este dolor lo va carcomiendo porque él se resiste también en la parte humana a sentir eso, porque claro, la imagen materna es la imagen más potente que tenemos todos los seres humanos, es la más marcadora, es la más traumática, es la de mayor contención y felicidad, es como la identificación primaria que tenemos los seres humanos, siempre es con la madre. Entonces, cuando la madre te defrauda, te pueden pasar muchas cosas internas, pero el amor existe, el amor sigue estando, el dolor, el apego, el que no, ojalá no hubiera pasado lo que pasó. Y yo creo que eso es lo que muestra un poco el cuento, este, que hay un dolor tremendo, pero hay un amor tremendo y que el amor gana, porque finalmente con este ramo de flores él muestra que él logra perdonarla, porque necesita perdonarse él también, porque la culpa lo está matando. Entonces, este ramo de flores es muy simbólico, porque también es muy simbólico el final, que también podemos interpretar como que llegó justo a tiempo al funeral de la madre, o no sé si ya se murió la mamá o está por morirse, es todo eso. Entonces ahí uno le deja al lector esa sensación de lo importante de poder conectarnos con nuestro verdadero yo también en muchos momentos de la vida, en muchas decisiones que tomamos y que muchas veces las tomamos pensando como en una reacción muy atolondrada, pero por dentro van montones de cosas que nos van marcando, que nos van doliendo, y yo creo que tenemos que conectarnos con nuestro yo, saber perdonar, saber que la madre es un todo y que la vida de nosotros, si tenemos una imagen de una madre sana y un recuerdo de una madre sana, vamos a ser mucho más sanos nosotros. Eso. Gracias, Lorena. Muchas gracias a Trini, a Vivi, a Lorena. Yo hablo muy cortito en honor al tiempo. Tocan el nido vacío, el trato en estos temas militares, por decirlo en general, cómo ellos diferencian el trato que estaba siendo un poquito menos rudo que de lo que es siempre, y un cuento que es un misterio a medida que avanza. Me encanta. A mí por lo menos me tuvo bien entretenida. Le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini. Bueno, retomo la palabra. Creo que las opiniones de las compañeras han sido bastante aclarativas de lo que va significando el cuento, ¿no? Tobias Wolff es un personaje y creo que este es un cuento redondo. De hecho, lo dejan como ejemplo, o, sí, como una muestra de la literatura posterior de Tobias Wolff. Tobias Wolff es curioso, pero es hijo, o bueno, la madre murió, era hijo de una madre fabuladora, pero de un papá que tenía también, era fantaseador compulsivo. La madre contaba quizás cuentos reales, pero el padre, en cambio, de hecho, sus dos hijos, él y el hermano, eh, llegan a la conclusión de que su padre era un mentiroso compulsivo. De allí entonces nace la mentira y él no solamente la explora, el ser humano, sino que la trabaja y la introduce en los cuentos y hace entonces una investigación o de lo que puede producir esa mentira o lo que hay detrás. Es interesantísimo la mecánica con la que logra interpretar el comportamiento humano, sobre todo desde el punto de vista de la mentira. Ahora, tal como lo han explicado ustedes en términos mucho más profesionales, pero efectivamente se produce una escisión del personaje, ¿no? Porque se encuentra en el cuento hay una evolución, hay una introducción en el que nos cuenta dónde está el pobre Miller en medio de un combate, está muerto de frío, está aterrado, lo único que quiere es escapar de allí,
y se produce el milagro y lo salvan, cree él. Y allí automáticamente se inventa una mentira a sí mismo. No lo sabemos, quizás había otro yo o había otro Miller en el campo, pero era extraño. Entonces se inventa ese otro personaje que posee las mismas iniciales de él y que es Miller, y es a él a quien se le ha muerto el personaje. Por tanto, hay un efecto de negarse a sí mismo la realidad que le acaban de contar, porque él no es capaz de asimilar esa realidad. Y de pronto asume entonces un viaje. De nuevo, la idea del viaje en la literatura es fundamental, pero el viaje en el chip es muy interesante. A veces es en tren, en otros cuentos, pero el viaje en el chip refleja un viaje que hace él a sí mismo y en el que va procesando su maduración y su asimilación de la verdad. En el camino, porque es largo, él se va dando cuenta que ha castigado a su madre durante mucho tiempo, porque ha sido incapaz de perdonar el hecho que se haya casado, además con un profesor con quien él reprueba todos los ramos. Y en el camino nuevamente va adquiriendo mayor herramienta para enfrentar quizás la realidad y poder llegar a su casa algo preparado para lo que va a tener que entender que acaba de pasar. Y cuando llega, se da cuenta que evidentemente la información que le habían dado al inicio es real y que efectivamente el padrastro, que además le dice por primera vez y nos dice por primera vez a todos el nombre de él, lo recibe con los brazos abiertos para comunicarle que efectivamente su madre ha muerto. Es fantástica esa imagen. Ahora, en el realismo sucio y en el cuento contemporáneo es fundamental el factor sorpresa del final, porque a los lectores nos mantiene también expectantes. Es curioso lo que pasa. No terminamos de entender, de calzar las piezas. Sospechamos que pudo haber muerto efectivamente y lo confirmamos al final, cuando el padrastro asume la llegada de este chiquillo y lo abraza para encontrarse con él, porque después de eso seguramente se iba a quedar a vivir con él, no lo sabemos. Recién ahí él acepta la muerte de su madre, pero viene con una carga de culpa atroz. Imagínense la sensación con la que quedó. No alcanzó a abrazar a su madre, a quien quería por todas las cosas. Y no logra además pedirle perdón, cosa que hubiera sido muy sanador para él. Es un cuento de primera. Yo creo que Tobias Wolff con este cuento muestra un poco su capacidad de literatura, su capacidad de mantener a los lectores atrapados en lo esencial, pero sobre todo para revelar la conciencia humana, cómo labora, cómo trabaja. Muy bien, yo con esto termino mi parte y le cedo nuevamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, realmente el personaje es muy especial, ¿no? Y la forma en que lo va presentando, recorriendo como senderos laterales, porque la introducción de este tema de la lectura del futuro, donde aparece una gitana y donde Miller, bien que no quiere concurrir a la sesión, piensa que él volvería en la noche a atacarla, o sea, como que lo está revelando sin decirlo directamente como un racista. Y a lo largo de todo el cuento, como yo decía antes, avanzaba un poco la idea, esto de que el sargento es de estatura corta, el otro es grueso, es decir, es como que a todos les aplica un rasgo descalificante. Tobias Wolff, por lo que he leído, era un hombre intenso, ¿no? Podemos pensar que algo de autobiográfico hay en este cuento también, porque su papá y su mamá se separaron cuando él era muy pequeño y él vivió con ella. Se sucedieron varios padrastros que parece que dejaron algunas marcas no tan deseables. Ingresó en una universidad con certificaciones que él mismo fraguó, o sea que fue una estafa y lo echaron cuando se descubrió, pero por su calidad de escritor y porque al fin en un momento alcanzó un grado académico,
trabajó como profesor de escritura creativa en varias universidades, inclusive vivió en Inglaterra un tiempo largo, está casado, tiene varios hijos, está totalmente vigente, porque es un señor, como decía antes Trini, está vivo y tiene 78 años, y también lo que impresiona son los climas, ¿no? Porque este tema de reincidir sobre la humedad, la lluvia, lo mojado, lo barroso, uno se siente como sumergido en ese espacio, ¿no? Está tan bien hilvanadas las palabras, tan bien entramadas, que uno siente que está en ese lugar y está sufriendo con el personaje. Pero creo que el rasgo que más me dolió, y más ahora después de los aportes de Lorena, es el rencor que él le guardó durante tanto tiempo a su mamá, ¿no? Y yo creo que en esa frase final, cuando lo ve el padrastro, le dice, Wesley, lo interpela por su propio nombre, ya no era WP, gracias a Dios que ya has llegado. Y uno como lector se atrevería a pensar, gracias a Dios que se dio cuenta, ¿no? Y bajó todas esas defensas, toda esa armadura, toda esa distancia que había interpuesto con su madre. Si llegó a tiempo o no llegó a tiempo, eso queda en la interpretación de cada uno. Pero hay en el autor como esta cosa de decirle al lector, bueno, hubo una posibilidad. Creo que en eso es absolutamente rico el cuento, en la forma en que está escrito, el contenido. También en el tema del ejército tenemos elementos autobiográficos. Se dice que él era muy disciplinado y con un aspecto muy militar. Él estuvo en el ejército, inclusive en Vietnam. Así que como que va entramando sus vivencias personales con la ficción, que es un poco, yo humildemente me digo escritora, siempre digo lo mismo, que es lo que hacemos los escritores, ¿no? Porque de algún lado el conocimiento, la experiencia no nos viene de la nada, sino que nos viene de nuestras propias vivencias. Así que bueno, creo que aquí se está dando este tema. Gracias, adelante Lorena. Bueno, lo autobiográfico, yo creo, los autores de los cuentos nos vamos dando cuenta que la gran mayoría de los cuentos terminan teniendo siempre una matriz como sumamente autobiográfica y que tiene que ver con el trauma, que tiene que ver con los dolores, con las vivencias, con las postergaciones, con las culpas, básicamente. Entonces, acá, claro, este cuento yo creo que yo no sabía la biografía de Tobias Wolff, pero claramente esta separación de los padres cuando él era pequeño es muy parecido a lo de este cuento, eh, con la mamá con múltiples parejas después, que seguramente no eran las que él hubiera querido. Entonces, toda esta vivencia y toda la culpa, pero también toda la rabia, todo el dolor, el desapego cuando el hijo se siente abandonado por la madre, por otro hombre. Esa cuestión debe ser tremenda, es un duelo que no lo logra terminar ni acabar nunca. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que muestran estos cuentos en las autobiografías, es adentrarse a los mundos que todos tenemos un poco en distintas dimensiones, pero que todos hemos tenido mamá, todos hemos tenido papá, todos hemos tenido dolores, todos hemos tenido algún trauma, y cómo esas cosas nos comandan también la personalidad, la mirada en la vida, el comportamiento, la elección de pareja, eh, todo eso. Gracias, gracias. Voy a sacar la pantalla acá. Muchas gracias, Lorena, por el comentario. En realidad uno se pone a pensar y efectivamente es así. Quiero mostrar muy cortito la foto del autor para que nuestros radioescuchas se puedan visualizar cómo era él. Bastante guapo, bien apuesto él. Sí. Él estuvo en Chile, ¿ah? Ay, no me sale nada. Sí, vino a Chile, fue invitado por la Universidad Católica en el programa de la ciudad y las palabras. Qué Y bien. dio una conferencia, leyó algunos cuentos. Es un hombre muy agradable, No, encantador.
se nota una cara así como esos que dan ganas de abrazarlo. Y para, Achón, como le decimos acá en Chile. Simpático. y para finalizar este gran episodio, agradecerle a Lorena su participación, levantarse tempranito aquí, va a estar, yo sé que ella siempre se levanta temprano, pero va a estar aquí en este programa, a ver, es un rico análisis, gracias Trini por darle Gusto colaborar. y también solamente decirle muy cortito que falleció Milán Kundera, un clásico de la literatura europea, y lo más probable que Trini va a poder, cuando ella estime conveniente, contestar un homenaje que siempre hemos estado en nuestro programa con él, pero a su fallecimiento seguramente Trini lo va a considerar. 94 años. 94 años, así que Y hace no mucho leímos un cuento de él. hoy día por lo menos avisaron que había fallecido tempranito, Sí, pero sí, no sé si sí. fue anoche o hoy día. Y con la pena además que no murió en su patria, Polonia, Murió en murió en París. Francia. Sí. Sí. Murió en Francia, así que bueno, Bueno. un abrazo muy grande, gracias a todos los radios de escucha, sigan viralizando este programa que tanto acompaña y hasta la próxima semana con todos ustedes. Muchas gracias.